ustedes en la clase pasada vimos que un razonamiento responde a esa fórmula, ¿ok? A ver, vamos marcando. Bueno, pero no solo los razonamientos responden a esa fórmula. P implica Q, o de P se deduce Q, ¿sí? Entonces vamos a hacer una diferenciación. En un razonamiento no conocemos la veracidad del mismo. ¿Está bien? Por lo que corresponde en ese caso determinarlo usando las técnicas que ya estuvimos viendo. Sobre todo, por ejemplo, por tablas de verdad. Ahora, un teorema es toda proposición válida donde, partiendo de un conjunto de hipótesis, ¿sí?, que están contempladas en la proposición compuesta P, se concluye una tesis que generalmente no es evidente a priori. ¿Ok? Así que de la estructura P implica Q, tenemos que puede ser un razonamiento cualquiera, del cual no sabemos o debemos establecer si es válido o no. En cambio, el teorema, que responde a la misma fórmula, es una proposición válida, siempre. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Queda clara la diferencia entre lo que es un razonamiento y un teorema? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Vamos a la definición de teorema. Dice, sean P sub 1, P sub 2, P sub n y Q proposiciones compuestas. Diremos que la fórmula P sub 1 y P sub 2 y P sub n implica Q es un teorema en caso de poder probarse la validez de la misma. ¿Ok? Esto era lo que hace rato teníamos denotado por la letra P. La letra P mayúscula es la conjunción de estas proposiciones compuestas. ¿Queda claro? Entonces un teorema será aquella fórmula de la cual se pueda probar su validez. Sí. Entonces, un teorema es una proposición cuya validez se demuestra. Además, esa fórmula, conjunción de proposiciones, implica Q, es un teorema si solo si es una tautología. Ay, no, amor, te juro que no te engaño con nadie. Ay, ay, ay. Chicos, por favor, los micrófonos, si no, tengo que silenciarlos a todos. ¿Queda claro, chicos? Así que en un teorema nosotros tenemos asegurado que esa fórmula es una tautología. ¿Está bien? Ahora, cuando uno tiene un teorema, debe poder demostrar su validez. Entonces vamos a hablar de lo que es una demostración. ¿Qué es una demostración? Es un argumento deductivo que permite asegurar la verdad de una proposición matemática. ¿Ok? En una demostración se pueden usar otras afirmaciones previamente establecidas, resultados de la matemática que podemos usarlos como herramientas, como por ejemplo teoremas, leyes lógicas o equivalencias lógicas. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos una demostración? La demostración podemos hacerla, demostración de teoremas. Ojo, demostración de teoremas. Por medio de tablas de verdad, contemplando todas las posibilidades de valores de verdad de las proposiciones que la componen, usando leyes y equivalencias lógicas, y en este sentido podemos seguir un método directo partiendo de la veracidad de las premisas y llegamos a establecer la veracidad de la conclusión, y por un método indirecto, ¿está bien?,
el que vamos a ver en este caso es el método por contradicción. Partimos de la verdad de la premisa y de la falsedad de la conclusión. ¿Está bien? Ahora vemos un ejemplo. En este ejemplo, la consigna, el enunciado dice, demostrar, aplicando el método directo, el teorema tal. Primero, como se trata de un teorema, sabemos que esa estructura es una tautología. ¿Está bien? Me dice demostrar, no me dice decidir si esto es verdadero o falso. No, cuando hablamos de un teorema ya sabemos que es una proposición verdadera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está compuesto este teorema? Lo que está entre corchete, fíjense que quedó como una conjunción de proposiciones compuestas. Tenemos, por un lado, esta proposición, por otro lado tenemos esta otra, y por otro lado, esta proposición. ¿Está bien? La conjunción de estas proposiciones implican no P. Entonces, el método directo dijimos que consiste en partir de la veracidad de las premisas. Y mediante pasos lógicos, usando, por ejemplo, leyes lógicas o equivalencias lógicas, vamos a establecer la veracidad de lo que está en la tesis, que es no P. ¿Me siguen hasta aquí, chicos? Esto es lo que nosotros tenemos, a esto tenemos que llegar a partir de afirmar que esto es verdadero. ¿Sí? Miren cómo vamos a hacer esa demostración. Una de las premisas es que P implica S y no S. Si yo digo que esa es una premisa, entonces asumo que toda esta proposición tiene un valor de verdad verdadero. Asumo que esto es verdadero. La otra premisa es Q implica R. Y la tercera es S implica Q. También es una premisa. ¿Está bien? Bueno, a partir de estas premisas, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Vamos a utilizar las leyes lógicas y las equivalencias lógicas. Por ejemplo, había una ley lógica que se llamaba silogismo hipotético. ¿Se acuerdan del silogismo hipotético? A ver si es que tengo aquí, esperen un ratito, veo si es que... Recording stopped. Quiero buscar un archivo donde tengamos a mano esas leyes lógicas. Esperen un ratito. Acá están las equivalencias. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? No la tengo acá. Esperen un segundito. Así les... Quiero abrir el archivo donde estén todos. Estoy haciendo macana. Ay, Dios, se va a abrir en otra ventana, esperen. Tengo la lista, pero se abre en otra ventana, entonces no me conviene. Ahí está. ¿La están viendo a la lista? Sí, profe, se está viendo. Bien, a ver si le damos un poquito de zoom.
Profe, ¿esto es lo que nosotros vamos a poder imprimir para llevar al parcial? Exacto, esto es lo que ustedes van a usar. ¿Ya está en plataforma? Profesora, ¿usted estaba grabando? No, es que como la estaba buscando, pero ¿dónde está? Aquí. Bien. Ahora vuelvo a grabar. Recording in pasa- progress. Lo que pasa es que quería buscarlo al archivo. Dijimos que en uno de los pasos de esta demostración, lo que se podía hacer, dado que tenemos S implica Q y Q implica R, hay una ley lógica que dice lo siguiente, es el silogismo hipotético. Si tenemos P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. ¿Se ve? ¿Me siguen, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, profe. Entonces, usamos esa ley lógica a partir del punto 3, que es la premisa 3 y la premisa 2. Entonces, ¿cómo quedaría si usamos esa ley lógica que es el silogismo hipotético? S implica R. S implica R. S implica R. Fíjense en que el orden en el que voy a usar esta 2 es primero 3 y después 2. Porque ahí tengo S implica Q y luego Q implica R. Por lo tanto, S implica R. Y la manera de enunciar esa justificación es así, silogismo hipotético en el punto 3 y 2. ¿Ok? Después tenemos las leyes lógicas que son variantes del condicional. ¿Qué decía la ley lógica variante del condicional? Teníamos varias posibilidades allí. Variantes de la implicación o del condicional es lo mismo. La primera, si lo observan en este caso, dice que P implica Q es equivalente a no P o Q. ¿Se ve? Entonces, cuando yo tengo la implicación, justo aquí queda la barrita y me molesta, entonces tengo que bajarla cada rato. Entonces, esta implicación, la del punto 4, la podemos expresar usando el variante del condicional como no S o R. ¿Ok? Variante del condicional aplicado al paso 4. ¿Está bien? Por otro lado, en ese último paso podemos aplicar la equivalencia lógica, que es la involución. Si yo niego 2 veces esta proposición, yo sé que es equivalente a esa proposición, ¿cierto? Entonces, aplicando la involución, obtendría ese sexto paso. Ahora, si aplico la involución, entonces, lo que está entre corchete es la negación de una disyunción. ¿Y qué es la negación de esa disyunción? ¿Qué es? Conjunción. La Una negación. Una conjunción. disyunción. Una disyunción. No, la negación de una disyunción es una conjunción, Conjunción. Conjunción. donde las proposiciones que la componen tienen que estar negadas. ¿Ok? Este símbolo está fuera del corchete. Voy a trabajar solamente entre lo que está entre corchete. Entonces quedaría, fíjense en que se conserva el símbolo de negación aquí, solamente negamos lo que está entre corchetes, sería no S, involución ahí, no S, la negación doble de S es S, y la negación de R, por ley de De Morgan, aplicado al punto 6, específicamente lo que está entre corchetes. Ahora, si nosotros observamos el primer punto y el séptimo punto, tenemos P implica S y no R, y en el séptimo punto tenemos la negación de lo que aquí estaba como consecuente. Hay una ley lógica
que se llama modus tollens. Si yo tengo P implica Q, estoy hablando aquí del modus tollens. Si tengo P implica Q, y tengo la negación de Q, bueno, entonces de eso se deduce la negación de P. ¿Ok? Cuando yo digo tengo, es si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces también es verdadero no P. Por eso decimos, de esto se deduce no P. ¿Ok? Entonces, no P aquí representa el antecedente de la implicación. En nuestro caso, ¿quién es el antecedente de la implicación? Es esa implicación y este punto, ¿no? Tengo P implica, esta proposición sería el consecuente. Y tengo la negación de lo que está en el consecuente. Entonces, ¿qué podemos deducir aplicando modus tollens al punto 1 y 7? No, P. No, P. Negación de P. La negación de de P. P. Exactamente. Aplicando modus tollens al punto 6 y 1. No, en realidad sería al punto 1 y 6. No, 6 no, 7. Acá está mal. A ver. Sería punto 1. Punto 1 y 7, ¿no? A este paso lo estamos aplicando. Por lo tanto, miren a qué llegué. Llegué a que no P es verdadero. Y no P era lo que nosotros teníamos como tesis de ese teorema. Entonces, partiendo de la veracidad de las hipótesis y aplicando leyes y equivalencias lógicas, llegamos a mostrar la veracidad de la conclusión de la tesis. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, Más profe. bien, ¿me explico con lo que estoy diciendo? Bueno. Veamos otro... Sí. Explicar la premisa. A ver, el punto 6. Sí, claro, donde salen 3 negaciones. Aquí recordemos que las premisas son únicamente estas 3 proposiciones, ¿no? 1, 2 y 3. Esas son las premisas. Las otras son deducciones usando leyes o equivalencias lógicas de lo anterior. El punto 6, lo que hice fue aplicar involución al punto 5. Esa es la proposición. Si yo niego 2 veces esa proposición, es equivalente a la proposición dada. ¿Está bien? Esa proposición que vos ves ahí es la que está entre paréntesis. ¿Se ve? Está 2 veces negada, por eso hice uso del paréntesis y del corchete. Aplicando involución. Y luego en el siguiente paso, únicamente para lo que estaba entre corchete, apliqué la ley de De Morgan. Porque claro, yo tengo que ir buscando el camino que me lleve a mostrar la veracidad de la tesis, ¿no? Entonces, como la premisa que utilizaba la proposición P era la primera, entonces traté de hacer cosas para que en algún momento aparezca P o su negación. Específicamente su negación. ¿Queda claro, alumna? Sí, profe, ahí entendí. Bueno, ahora vamos a demostrar este otro teorema, pero aplicando el método indirecto. ¿Sí? El método indirecto, aquí vamos a ser cuidadosos. Cuando hablamos de un método directo, es como lo contrario de directo, ¿cierto? En el método directo nosotros partimos de la veracidad de las premisas, llegamos a mostrar la veracidad de la conclusión tesis del teorema. ¿Sí? En el método indirecto hay una vuelta de rosca. En ese caso, nosotros partimos suponiendo que esto es
que esto no se cumple. Nosotros sabemos que es verdadero, pero vamos a suponer que no se cumple. ¿Ok? Entonces, decir que esto no se cumple implicaría decir que esto es falso. Bueno, pero si esta implicación es falsa, entonces la negación de esa implicación, ¿cómo va a ser? ¿Verdadera? Muy bien. Entonces, en el método indirecto nosotros suponemos que el valor de verdad de toda esa expresión es falso. Toda esta expresión es, a esto le podríamos llamar proposición P y a esto le podríamos llamar proposición Q. ¿Está bien? Bueno, pero si la implicación entre P y Q es falsa, entonces la negación de esa implicación, ¿cómo va a ser? ¿Verdadera? Verdadero. ¿Ok? Esto va a ser verdadero. Bueno, pero la negación de la implicación, ¿qué es? P y no Q. ¿Está bien? ¿Cuándo la conjunción es verdadera? Cuando ambos son verdaderos. Cuando ambos son verdaderos, entonces yo estoy diciendo aquí, P, que es P sub 1, y P sub 2, P que es la conjunción entre P sub 1 y P sub 2, es verdadero, no Q es verdadero. Entonces parto suponiendo que se cumplen las premisas y la negación de la tesis. ¿Se entiende o no? Esto es lo que voy a suponer. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué es un método indirecto? Sí, profe. Bueno, veamos a dónde nos lleva eso. Uy, he salido aquí todo cortado. No. Bueno, entonces voy a escribir las premisas. ¿Por qué acá están haciendo eso? Ahí está. Las premisas, una de las premisas, que no importa el orden en la que las escriba, ¿está bien? Era Q implica R, una premisa, P implica Q y R, la otra premisa. Tenemos las dos premisas en los dos primeros pasos de este argumento deductivo, y también hemos supuesto que esto, la negación de la tesis, es verdadera. ¿Qué sería la negación de esta proposición? No, P implica R. ¿Se entiende? Entonces, como están como pasos en este argumento deductivo, suponemos que todos los pasos son proposiciones verdaderas. ¿Está bien? Haciendo esa suposición, como nosotros sabemos que lo que estamos demostrando es un teorema, ¿está bien? En algún momento tenemos que llegar a contradecir algo, porque no es cierto que no se cumple ese teorema, es un teorema, es verdadero. ¿Ok? Entonces, suponiendo que no es verdadero, en algún momento se va a trabar. Y nos va a permitir decir que entonces, como hay una contradicción de las premisas o de algún resultado, entonces no era cierta la proposición y se demuestra la veracidad del teorema. Bien, ahora en el primer punto, fíjense en que tenemos P implica Q y R. Lo que vamos a hacer en ese primer punto es usar el variante del condicional. Hay una ley dentro del variante del condicional
de la implicación, fíjense, sería la que está en el punto E. No, F. A mí en esa ley me dicen que las dos proposiciones que están a la izquierda y a la derecha del símbolo de doble implicación o de equivalencia, ¿está bien? Son equivalentes estas dos proposiciones. P implica Q y R es equivalente a P implica Q y P implica R, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos en nuestro paso de demostración es P implica Q y R. P implica Q y R. ¿Se ve? Entonces, Profe, si ahí en usamos... el chat preguntan, ¿y cómo sabemos qué variante usar? Y todo va a depender de lo que tengan. Yo aquí puedo usar ese variante porque lo que tengo es P implica una conjunción. ¿Está bien? Todo va a depender de lo que uno tenga en el momento. Entonces, se va fijando qué ley lógica o equivalencia lógica puede utilizar de acuerdo a lo que tiene hasta el momento. ¿Está bien? Entonces ahí usamos el variante del condicional en el punto 1, y entonces a la proposición que estaba escrita en el punto 1, la puedo escribir como P implica Q y P implica R. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí. Ok. Yo ya saben que no, no lo sigo al chat porque voy explicando, entonces no me puedo fijar. Bueno, ahora paso siguiente. Hay otra proposición, por eso esto hay que hacerlo con las leyes lógicas a mano, ¿no? Porque ya dijimos, no tiene sentido recordarlas de memoria, sino saber cómo uno las puede utilizar. ¿Está bien? Hay una ley que se llama ley de simplificación, que es la que tenemos aquí. Dice la ley de simplificación, si uno tiene P y Q, entonces tiene P, o podría tener Q, ¿ok? Porque cuando uno dice uno tiene P y Q, decimos esto es verdadero. Si esa conjunción es verdadera, entonces las proposiciones que la componen son verdaderas. P es verdadera, Q es verdadero. ¿Está bien? Por eso, de P y Q se deduce P. También se podría deducir Q, cualquiera de las dos. ¿Queda claro? Y es lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos la conjunción entre estas dos proposiciones. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Cualquiera de las dos. A mí la que me sirve es P implica R. ¿Ok? Ahora, P implica R era lo que nosotros teníamos en la tesis. ¿Sí o no? Y nosotros hemos supuesto que lo que estaba en la tesis era falso. O sea que su negación es verdadera, por eso aparece la negación de P implica R en uno de estos pasos. Entonces miren, tenemos en el punto 3, tenemos la negación de P implica R, y en el punto 5 tenemos P implica R, entonces estamos suponiendo que estas dos cosas son verdaderas. ¿Está bien? Si yo tomara la conjunción entre esas dos proposiciones, una, la negación de la otra, ¿qué es? ¿Cómo es esa conjunción? Absurda, digamos. Es falso, exactamente. ¿Está bien? Eso es falso, hay una contradicción. Llegué a una contradicción, llegué a que una proposición y su negación son ambas verdaderas.
¿Se entiende? Entonces, como llegué a una contradicción, esa contradicción provino de suponer que esto no se cumplía, o sea que esto era falso. Y si suponiendo eso hemos llegado a contradecir algo, entonces, ¿qué concluimos? ¿El teorema es válido? Que el teorema es válido. Que la ¿Ok? proposición es válida y entonces el teorema queda demostrado. ¿Sí? ¿Nosotros podemos utilizar 2 veces el mismo teorema en el mismo ejercicio? ¿O estamos limitados a usarlo una sola vez? No, 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 todas las veces que sean necesarias. ¿Y las leyes lógicas son lo mismo, que no? También, Ah, listo. ¿sí? Acordate que las leyes lógicas, si vos tenés tal cosa y tal cosa, de esas podés deducir tal otra. En cambio, para las equivalencias lógicas de estas que tenés, si vos sabés por alguna equivalencia lógica que esa es equivalente a otra, entonces haces como una sustitución. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, ya vamos a retomar la demostración en un ratito. Ahora veamos condición necesaria. Yo me estoy muriendo de frío. Espero. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a avanzar ahora con la parte de condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Profe, Sí. hay un alumno que está pidiendo que le ponga la diapositiva anterior, por favor. Bueno. ¿Esa? ¿Ahí está bien? Bueno, avanzamos. Para condición necesaria y suficiente. En matemática muchas veces hablamos de condición necesaria y suficiente y hacemos incluso combinación de esas palabras, ¿no? Condición necesaria y suficiente, condición suficiente pero no necesaria, condición necesaria pero no suficiente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué significado tienen esas palabras? Ya vimos que es una forma de leer una implicación. ¿Se acuerdan cuando empezamos el tema lógica y veíamos los conectivos lógicos? Específicamente cuando estudiamos la implicación, vimos que podíamos leerla, enunciarla coloquialmente usando ciertas palabras. Y estas que están aquí eran una de esas. ¿Está bien? Ahora le demos significado a esa frase. Para eso lo que vamos a hacer es analizar el valor de verdad de la implicación dada y de su recíproca. ¿Sí? Analizamos el valor de verdad de ambas proposiciones, de la implicación dada y de su recíproca. ¿Qué posibilidades se pueden presentar? ¿Sí? Para la implicación P implica Q, si el valor de verdad de esa implicación es verdadero, entonces, ¿qué es lo que decimos? Si esta implicación es verdadera, entonces lo que vamos a decir es que el antecedente P es condición suficiente para el consecuente Q. ¿Ok? Y también diremos que el consecuente Q es condición necesaria para el antecedente P. ¿Sí? El antecedente es suficiente condición suficiente para el consecuente, y el consecuente es condición necesaria para el antecedente.
¿Queda claro? En el caso de que el valor de verdad de la implicación P implica Q sea falso, bueno, en ese caso vamos a decir lo contrario. Vamos a decir que P, el antecedente, no es condición suficiente para el consecuente y que el consecuente no es condición necesaria para el antecedente. ¿Me explico o no? Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿podría repetirlo? Es simplemente la manera en la que leemos la implicación cuando sabemos que es verdadera. Si sabemos que es verdadera, P implica Q, digo, P es condición suficiente para Q. Y Q es condición necesaria para P. En cambio, cuando P implica Q sea falsa, diremos que P no es condición necesaria para Q y que Q no es, que P no es condición suficiente para Q y que Q no es condición necesaria para P. Fíjense en que usamos la palabra suficiente cuando nos estamos refiriendo al antecedente respecto del consecuente. Usamos la palabra necesaria cuando nos referimos al consecuente respecto del antecedente. ¿Ok? Ahora, para P implica Q y sus recíprocas se pueden presentar diferentes casos. Uno de ellos es que ambas sean verdaderas, o sea, P implica Q sea verdadera y Q implica P sea verdadera. ¿Sí? O sea, la directa y la recíproca, ambas verdaderas. Entonces, para la primera, ¿qué diríamos? Usando las palabras, la frase condición necesaria o suficiente. Como esto es verdadero, entonces el antecedente es condición suficiente para el consecuente. ¿Es así o no? Sí, profe. Claro. Lo anotemos. Lo pongamos aquí. P, ¿no? P es condición suficiente para Q, de la primera, ¿sí? Y esta sería de la directa. Voy a poner ahí uno. ¿Me siguen o no? ¿A qué le estoy llamando 1? Le estoy llamando 1 a la implicación directa. ¿Me explico, chicos? 1 le estoy llamando a el hecho de que la directa es verdadera. Ahora, ¿qué decimos de la recíproca? Tenemos que el valor de verdad de la recíproca es también verdadero. Si yo quiero referirme a P, ¿qué diría de P? ¿Cómo? El consecuente Q es condición necesaria para el antecedente P. ¿Quién es el consecuente en la recíproca? Q, en este caso. ¿Quién es el consecuente en la proposición recíproca? En P. Q implica P. P. Es P. Bueno, ¿qué decimos de P? ¿Qué digo de P? Necesaria para Q. Que es condición necesaria para Q. Entonces, de la primera tengo que P es condición suficiente para Q, y de la segunda tengo que P es condición necesaria para Q. Si siempre me estoy refiriendo primero a P. ¿Me explico, chicos? Entonces, esto lo vamos a subir, lo vamos a dejar aquí. Entonces, ¿qué puedo decir en una sola frase si tengo estos dos resultados? ¿Qué puedo decir? P es condición suficiente y necesaria para Q.
Muy bien, directamente puedo decir que P es condición necesaria y suficiente para Q. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Sí, profe. Avancé. Y en ese caso se va a verificar que la doble implicación, como la directa y la recíproca son ambas verdaderas, entonces la doble implicación es verdadera. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si la directa es verdadera y la recíproca es falsa? Aquí yo voy a poner, porque si no puede que no se entienda, que esto es 1 y que esto es 2. Bien. De esto, ¿qué puedo decir, chicos? Si sé que P implica Q es verdadero. ¿Es condición suficiente? Que P es suficiente para Q. ¿Ok? Entonces, de 1 voy a decir que P es condición suficiente para Q. Y de 2, si yo sé que Q implica P es falsa, refiriéndome a la proposición P, ¿qué diría? Q no es suficiente para P. No, yo me quiero referir a P en la recíproca. P no es necesaria. Condición necesaria para P. Muy bien. No, ¿cómo es eso? Yo quiero en 2, ahora miremos 2, la proposición 2. Q implica P. Yo sé que el valor de verdad es falso. Entonces, ¿qué digo acerca de P? Que no es P necesaria. no es condición necesaria para Q. Que P no es condición necesaria ¿para quién era? Para Q. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que P es condición suficiente para Q, por 1, dado que P implica Q era verdadero, y de la segunda tenemos que P no es condición necesaria para Q. ¿Me siguen con eso? Entonces, simplificando esas dos cosas, ¿cómo podríamos decirlo? Que P es condición suficiente pero no necesaria para Q. Muy bien. Entonces decimos P es condición suficiente pero no necesaria para Q. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, o no? Bien. Ahora, el otro caso que se puede presentar es que la directa sea falsa y la recíproca sea verdadera. Ahora, sin tanto detalles. Si P implica Q es falsa, entonces, ¿qué digo de P? Que no es suficiente Que para no Q. es suficiente. Vamos con la recíproca. Es necesario para qué. Que P es condición necesaria para Q. Entonces, conjugando esas dos oraciones, tenemos que P es condición necesaria, pero no suficiente para Q. ¿Ok? Y si ambas fueran falsas, diríamos que, de la primera, de la directa, que P no es condición suficiente para Q, y de la segunda diríamos que P no es condición necesaria para Q. Por lo tanto, P no es condición necesaria ni suficiente para Q. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, O profe. sea, que para poder establecer si P es condición necesaria y suficiente, o qué es lo que se da, en ese caso tengo que analizar el valor de verdad de la implicación directa, de la implicación dada, y el valor de verdad de su recíproca. Ahí veo que se lee borroso.
puede ser la Profe, se ve conexión. bien. Sí, puede ser tu conexión, Ezequiel. Bueno, vamos con un ejemplo. Dice, dada la proposición, si un entero es múltiplo de 4, es par. Indica si el antecedente es o no condición necesaria o es condición suficiente para el consecuente. Yo tengo la proposición, si un entero es múltiplo de 4, es par. ¿Sí? Bien. ¿Cómo escribimos simbólicamente a esa proposición? ¿Qué tipo de proposición es? Implicación. Implicación. Es una implicación, ¿ok? ¿Quién sería el antecedente de esa implicación? Es múltiplo de 4. Un número entero es Entero es múltiplo de 4. Un número entero es múltiplo de 4. ¿Me están hablando de un número entero en particular? No. No. Entonces, ¿cómo lo escribiría simbólicamente? ¿Cómo escribiría simbólicamente eso? ¿Existe? Dice N acá perteneciente al entero. Con la N. Podría ser X igual a como me 4N. estoy refiriendo a cualquier entero que es múltiplo de 4, entonces ahí tengo una variable. Si a esa variable nosotros la llamamos n, y n está representando un número entero, entonces voy a tener que el antecedente será P de n es múltiplo de 4. Es una función proposicional, el antecedente de esa proposición. ¿Está bien? Esto será, entonces, si n fuera un número entero, n porque se me ocurrió poner n, podría haber puesto x o cualquier letra que esté representando a un número entero, a la variable. ¿Ok? Entonces, esto será P de n. ¿Bien? ¿Y el consecuente quién es? N es par. Que n es par. ¿Está bien? Eso sería el Q de n. ¿Está bien? Entonces, lo escribimos bien, y entonces tengo identificado el antecedente. Lo habíamos marcado de verde, ¿no? El antecedente, y tenemos el consecuente. ¿Se entiende, chicos? Bueno, entonces la implicación simbólicamente, ¿cómo se representa? La proposición, ¿cómo queda representada simbólicamente? P de N implica Q de N. Claro, pero dijimos que estas estaban cuantificadas. Entonces diremos, para todo n perteneciente a los enteros, P de n implica Q de n. ¿Se entiende? Esa sería la expresión simbólica de la proposición dada. Entonces ya tengo la implicación. Y yo lo que quiero hacer es decidir si este antecedente es condición necesaria o suficiente para el consecuente. Si es o no condición necesaria o suficiente para el consecuente. Entonces, para decidir eso, ¿qué es lo que tendría que hacer, chicos? Analizar. Ajá. ¿Analizar Darle qué? un valor a n. ¿Cómo darle un valor? ¿Cómo hicimos hacer? ¿Eh? Hay que analizar si es verdadero o falso. ¿Quién? La implicación. La implicación, ¿no fue eso lo que usamos hace rato? ¿Está bien? Yo tengo que analizar el valor de verdad de la implicación directa
y de Su la recíproca. recíproca. Entonces, voy a analizar. Uy, esto no era. El valor de verdad de la implicación directa y voy a analizar el valor de verdad de la recíproca. ¿Cómo sería la recíproca de esta implicación? Q de N implica P. Para todo n perteneciente a z, Q de n implica P de n. Y entonces cuando haya establecido el valor de verdad de la directa y de la recíproca, recién voy a poder saber si el antecedente es o no condición necesaria o suficiente para el consecuente. Profe, ¿Se entiende cómo? Sí. Disculpe, ¿podría repetirlo? Se me cortó la llamada a mí. No sé qué parte. Repito lo último. Que para determinar lo que me está pidiendo este ejemplo, que es determinar si el antecedente es o no condición necesaria o suficiente para el consecuente, lo que hacemos es analizar el valor de verdad de la implicación directa y de su recíproca, porque depende de eso. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo determinaríamos el valor de verdad de estas proposiciones? ¿Cómo se hace? Asignándole valores a P y a Q. Y entonces va a depender de los valores que cada uno le asigne. ¿Qué es lo que tendríamos que determinar? Yo me guiaría de buscar un falso, buscar un existe que no se complemente en Q, digamos. Es más fácil buscar un contraejemplo que buscar una veracidad, por así decirlo. Claro, pues yo quiero establecer el valor de verdad. Entonces, lo que se hace, dado que el antecedente y el consecuente son funciones proposicionales, lo que vamos a determinar es el conjunto de verdad de P de n y el conjunto de verdad de Q de n. ¿Ok? Y veremos, esto ya lo hicimos en la primera parte de lógica. ¿Está bien? Para saber si P de n implica Q de n era verdadero o falso, analizábamos cómo eran sus conjuntos de verdad. Si el conjunto de verdad de P de n estaba incluido en el conjunto de verdad de Q de n, decíamos la implicación es verdadera. Caso contrario, decíamos la implicación es falsa. Entonces, aquí lo que yo me voy a preguntar es, ¿quién es el conjunto de verdad de P? ¿Quién es el conjunto de verdad de Q? ¿Está bien? Y se cumple que este conjunto está incluido en aquel. Si eso No. se cumple, entonces diré esto es verdadero. ¿Está bien? Para la otra, me fijaré, este conjunto está incluido en este otro. Si eso es así, voy a decir que la recíproca es verdadera. Caso contrario, diré que es falso. Lo tenemos que analizar. El conjunto de verdad de la función proposicional P, que decía n es múltiplo de 4, ¿quiénes son los enteros múltiplos de 4? Son infinitos. No es más fácil poner n igual a 4 por t, por Sí, ejemplo. eso se puede poner por comprensión. ¿Está bien? Aquí lo escribí por extensión para que los tengamos a mano, los podamos comparar. Pero se puede escribir los n pertenecientes a z, tal que n se puede expresar como 4 por k para algún k. Existe un k también entero, tal que n se puede expresar como 4 multiplicado por ese k. En realidad acá generalmente se lo escribe así, 4k.
¿Ok? Ahora, el conjunto de verdad de Q, de N, ¿qué decía Q de N? N Que son todos los pares. es par. Todos los números pares son esos, que por comprensión, ¿cómo lo escribirían? Son los n pertenecientes a z, tal que n es igual a 2 por h. Acá decimos, existe un h perteneciente a los enteros, tal que n se puede expresar como 2 por h. ¿Está bien? Bien. Ahora, para determinar el valor de verdad de la implicación directa, tenemos que ver si este conjunto está incluido en este conjunto. Y para analizar eso, tendríamos que ver si todos los elementos de C sub P son elementos de C sub Q. ¿Qué creen? ¿Se cumple o no? Sí, sí, están incluidos. Sí. Exacto. Todos los que están en C sub P están en C sub Q. De hecho, todos los que estaban en C sub P, si N pertenece a C sub P, entonces N era de la forma 4K, para algún K. ¿Está bien? Bueno, pero si N es igual a 4K, entonces lo puedo expresar al 4 como 2 por 2K. ¿Cierto? Bueno, y si aplico una propiedad asociativa, esto lo puedo expresar como 2 por 2K. ¿Cierto? Y si esto que es seguro un número entero, porque 2 es un entero y K es un número entero, lo renombro como H, entonces tengo que N es igual a 2 por H. ¿Es así o no? Bueno, pero si a N lo puedo expresar como 2 por H, entonces ¿cómo es N? Es par. ¿Se ve? Entonces todos los elementos que están en C sub P cumplen con ser números pares. O sea que están incluidos en C sub Q. Por lo tanto, C sub P se cumple que C sub P está incluido en C sub Q. Y por lo tanto, el valor de verdad de esa implicación será verdadera. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué digo entonces de P, de N? Si la directa es verdadera, voy a decir que el antecedente, P de N, es condición suficiente para el consecuente Q de N, considerando este resultado. ¿Está bien? Ahora, C sub Q, ¿está incluido en C sub P? No, no está incluido. Eso quiere decir que P no es ¿Quién no condición está? necesaria. ¿Por qué dicen que no está Ah, incluido? profe. ¿Dónde está el 2, por ejemplo? El O el 2 es un elemento que está en C sub Q, pero no está en C sub P. ¿Se ve? Entonces, a ver, esto creo que tenía que concluir aquí. Queda anotado que el antecedente es condición suficiente para el consecuente. ¿Ok? El antecedente era n es múltiplo de 4. Es condición suficiente para n es par. ¿Sí? Y también nos podíamos referir al consecuente. El consecuente es condición necesaria para el antecedente porque esa implicación es verdadera. Pero yo la parte que quiero usar es esta, cuando me refiero a P de N. ¿Sí? Bueno, para la recíproca, ya vimos que el conjunto de verdad de Q no está incluido en el conjunto de verdad de P. Disculpe, profe, ¿puedo volver un momento para atrás?
¿Listo? Sí, profe. Listo, gracias. Para para la recíproca, como el conjunto de verdad de Q no está incluido en el conjunto de verdad de P, entonces el valor de verdad de la implicación es falsa. ¿Está bien? Si me quiero referir a P, ¿qué digo si la implicación es falsa? Que no es condición necesaria. Un número par no es condición suficiente. No, P era, N es múltiplo de 4. Entonces, el P de N no es condición necesaria para Q de N. ¿Se entiende? Entonces, N es múltiplo de 4, no es condición necesaria para N es par. Por eso acá yo lo tengo marcado en color rojo, porque de las dos cosas que puedo decir, me interesa aquella donde me refiero a P de N. Y teniendo en cuenta los dos resultados que hemos obtenido, ¿qué es lo que voy a decir de N es múltiplo de 4, del antecedente? Que N es múltiplo de 4 es condición suficiente, pero no necesaria para el consecuente N es par. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien. Retomamos ahora la parte de demostración. Un segundo, profe. Disculpe. A ver. ¿Listo? Gracias. Ya habíamos visto de qué es una demostración. Dijimos que es un argumento deductivo que permite asegurar la verdad, la veracidad o la verdad de una proposición matemática. ¿Sí? Y lo que podemos usar en una demostración son las hipótesis de ese teorema, que asumimos que son verdaderas, otros teoremas, leyes lógicas o equivalencias lógicas. ¿Qué es lo que demostramos? Si P es la conjunción de todas las afirmaciones y Q la conclusión, lo que vamos a probar en la mayoría de los casos es esta fórmula, P implica Q. ¿Está bien? Si P implica Q es verdadera, entonces se trata de un teorema. ¿Está bien? Ahora, si P implica Q es falsa, eso también requiere ser justificado. Si P implica Q es falso, entonces tenemos que justificar por qué es falso. Y ese tipo de justificación se llama prueba refutación. ¿Me siguen, chicos? ¿Puede volver a explicar? Que cuando P implica Q mostremos que es verdadera, entonces diremos que P implica Q es un teorema. En cambio, cuando P implica Q sea falso, eso también hay que justificar por qué digo que es falso. Y esa justificación se denomina refutación. Es la justificación de por qué una proposición es falsa. ¿Se entiende? Sí, ahí sí, ya lo entendí. Bien. Ahora vamos a ese caso, refutación por contraejemplo. Si nosotros queremos demostrar una proposición de la forma para todo X, P de X, que es falsa, entonces para mostrar una proposición que está cuantificada universalmente y es falsa, alcanza con encontrar en el conjunto algún elemento que no cumpla con lo que dice P de X. Porque yo estoy afirmando acá, para todo X se cumple P de X. Si eso no es cierto, o sea, si eso es falso, entonces tengo que encontrar algún elemento
que no cumpla con P de X, y eso sería suficiente para hacer la justificación de por qué es falsa. ¿Ok? En ese caso, diremos que ese valor que encontramos y que no cumple con P de X es un contraejemplo. ¿Queda claro? Aquí falta un corchete. Bien, profe. Era así. Profe, ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? ¿Cuál es la anterior? La No de pasé de demostración. ¿Ahí? Bien, gracias. Bueno. Si la proposición es verdadera, esto hay que remarcarlo. Si la proposición es verdadera, los ejemplos no son suficientes para demostrarla. En cambio, si es falsa, alcanza con un contraejemplo. ¿Se entiende, chicos? O sea, yo no puedo decir esto es verdadero, porque mira, este sí cumple y este también. No. Para mostrar que es verdadero, yo tendría que mostrar que se cumple para todos los X, y no solamente para esos dos que a mí se me han ocurrido. ¿Se entiende, chicos? ¿A qué apunta esa aclaración? Cuando la proposición es verdadera, los ejemplos no alcanzan para poder demostrar. En cambio, cuando es falsa, los ejemplos, que llamamos contraejemplos, son suficientes para hacer esa justificación. Tenemos un ejemplo aquí que dice, si X es primo, entonces impar. Simbólicamente, lo podemos expresar, si nos situamos en el conjunto universal N, en el universo del discurso N, lo podría expresar así. Para todo X perteneciente a los naturales, si X es primo, entonces X es impar. ¿Qué valor de verdad tiene esa implicación? ¿Es cierto que si un número es primo, entonces es impar? Falso. No, falso. No todos los primos. ¿Por qué? Porque el 2 es un Porque el número 2 par y es también es primo. primo. El 2 es primo. Exacto, porque el 2 es un número primo, pero no es impar. ¿Se ve? Entonces, la implicación es falsa porque no todos los números primos son impares. Por lo tanto, la negación de la implicación es verdadera. ¿Está bien? Bueno, pero la negación de esa implicación, ¿cómo voy a negar esto? Negamos el cuantificador. ¿Quién es la negación del cuantificador para todo? El existe. Él existe. ¿Y la implicación cómo se niega? Existe un número par, existe un número primo que es par. Como una conjunción, ¿no? ¿Está bien? Yo ahí tengo para todo n perteneciente a los naturales, P de n implica Q de n. ¿Está bien? La negación de de toda esa expresión sería equivalente a ¿qué? A existe un n perteneciente a los naturales, tal que se cumple P de n y no Q de n. ¿Está bien? Por eso lo expresamos así. Existe un X perteneciente a los naturales, tal que X es primo y X no es impar. Coloquialmente lo podríamos decir, existe un número primo que no es impar. ¿Y quién es ese que existe? El 2. ¿Ok? El 2 es un número natural que es primo y no es impar. Entonces el 2 es un contraejemplo que nos permitió mostrar que esa proposición era falsa, o sea, no verdadera.
Vamos con el método directo. ¿En qué consiste el método directo? Para demostrar P implica Q, que P implica Q es verdadero, suponemos que P es verdadero y a través de una cadena de consecuencias lógicas mostramos que Q también lo es. Esto ya lo hicimos. ¿Está bien? ¿Por qué suponemos que P es verdadero? Y bueno, porque si P fuera falso, tendríamos una implicación con antecedente falso. ¿Qué valor de verdad tienen las implicaciones con antecedente falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, por eso directamente nos ocupamos de la suposición de que P es verdadero. ¿Sí? Aplicamos las distintas consecuencias lógicas, como dice ahí, para llegar a mostrar la veracidad de lo que está en el consecuente. Por ejemplo, aquí dice, probar que si X es par, entonces X al cuadrado es par. ¿Qué tipo de proposición tenemos ahí? Implicación. Una implicación. ¿Está bien? Entonces, tenemos una implicación, podríamos identificar allí, ¿sí? Esa es una función proposicional, ¿no? Pongamos una P de, n, de X, no de N, de X. Y X es un número entero. ¿Ok? Y entonces esto sería, podríamos nombrarlo como Q de X. Y entonces esa proposición simbólicamente se expresaría así. Para todo X perteneciente a los enteros, ¿está bien? P de X implica Q de X. ¿Se entiende, chicos? Bueno, la hipótesis entonces es X es par. ¿Está bien? Si X es un número par, entonces X se puede expresar en la forma X igual a 2 por K, siendo K un número entero. ¿Sí? Ahora la tesis dice que X elevado al cuadrado también es par. Bueno, pero si X al cuadrado es un número par, entonces es un múltiplo de 2. Lo puedo expresar entonces como 2 por M. Acá tienen que tener cuidado en la expresión simbólica que utilicen. Algunas veces se les da por usar la misma letra, cuando en realidad está representando simplemente un número par. Podría usar la misma letra, pero no necesariamente me estoy refiriendo a la K que utilicé para representar a X como número par. ¿Se entiende, chicos? Por eso acá, para no caer en esa confusión, ponemos letras distintas. Bueno, en el método directo dijimos que partíamos de la hipótesis. ¿Qué puedo explicar de nuevo? Esto de usar la misma letra o distinta letra. Bien, cuando yo digo que X es un número par, ¿cómo se escriben los números pares? ¿Qué son los números pares? ¿Qué son los números pares? Son múltiplos de 2. ¿Y cómo se representan a los múltiplos de 2? Y bueno, como 2 por algún entero K. ¿Bien? Así se expresan a los números pares. Entonces, si yo aquí me quiero referir a X y quiero decir que X es un número par, entonces los números pares tienen esta forma. Voy a escribir X igual a 2 por K. ¿Está bien?
En el otro, dice x al cuadrado es par. Ya estoy hablando de otro número, ¿no? De x de otra expresión, es x al cuadrado. Y si quiero decir que es par, y los números pares que se podían expresar de esta forma, entonces puedo tender a escribir esto, x al cuadrado igual a 2k. ¿Está bien? Porque esa era la manera en la que yo escribía los pares. Bueno, pero si yo utilizo la misma letra aquí para representar a un número par, corro el riesgo de pensar que esta K que utilicé aquí es la misma que la que utilicé acá. Y eso no necesariamente se cumpla. ¿Está bien? Entonces, para no caer en ese tipo de confusiones, es que vamos a usar una letra distinta. Por ejemplo, la letra E. ¿Ahora sí? Bueno. Profe, una consulta. Sí. Ahí en ese ejemplo que acaba de borrar, sí. Usted tranquilamente podría haber puesto que x es igual a 2 por k al cuadrado, ¿verdad? O sea, igual lo podría haber puesto, ¿o no? No. O sea, x al cuadrado es igual a 2 por k al cuadrado. No. ¿No? No. Seguro que no. Y mira, aquí en la demostración te voy a mostrar por qué no. ¿Sí? Ok. Bien. Método directo. ¿Qué dice el método directo? Partimos de la veracidad de la hipótesis. Y mediante una cadena sería una cadena de, o sea, aplicando propiedades, ¿está bien? Puedo llegar a mostrar lo que está en la tesis. En la hipótesis nosotros sabemos que x es un número par, entonces se puede expresar como 2 por k, siendo k algún número entero. ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a mostrar que x al cuadrado también es par. ¿A qué x se está refiriendo? Y bueno, al mismo x que yo me estaba refiriendo en el antecedente de esa proposición, que es este. Entonces, para que sea x al cuadrado, ¿qué tendríamos que hacer? Ponerle aquí el cuadradito, ¿o no? Claro, elevarlo al cuadrado. Pero ¿puedo elevar al cuadrado en el primer miembro y quedarme como que es lo mismo? Hay que elevar ambos. Ambos miembros elevamos al cuadrado. O sea que sería x al cuadrado y 2k, todo esto al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, pero entonces tengo que x al cuadrado es igual, acá se puede distribuir la potencia porque es un producto, y tengo 2 al cuadrado, que es 4, y k al cuadrado, que es k cuadrado. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Claro, es lo que yo le decía. O sea, x al cuadrado es Pero igual vos a decías 2. Claro, claro, pero quedaba el cuadrado por afuera. A eso me refería. Ah, bueno, O no, sea, no. Vos no lo dijiste 2. distribuí. Mira, vos lo que me dijiste, así lo entendí yo, es 2k cuadrado. Yo por eso interpreté esto, 2k cuadrado. Y no es 2k cuadrado. No me has dicho No, ahí, claro. con el cuadrado. A eso me refería, al paréntesis, Ahí. por eso no. Ahora sí, bien, ya. bien. Ahí faltó la coma entonces, la pausa. 2k al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Bueno, aclarado eso, tenemos que x al cuadrado es 4k al cuadrado. Bueno, pero el 4 lo puedo expresar como 2 por 2. ¿Está bien? Esto lo puedo expresar como 2 por k cuadrado. ¿Se entiende? Y si asocio 2 con k cuadrado, entonces llegamos a expresarlo de esta manera, como 2 por 2k cuadrado.
Y 2k cuadrado es un número entero, porque 2 es un número entero, k es un número entero, y si lo multiplico por él mismo, también es un número entero. ¿Se entiende? Entonces, estoy segura de que este número es un número entero. Si a ese número entero yo lo renombro como m, si a esto que está entre paréntesis le pongo el nombre m, entonces, ¿a qué es igual? X al cuadrado. X al cuadrado será igual a 2 por m. Y si a x al cuadrado lo pude expresar como un múltiplo de 2, entonces, ¿qué decimos de x al cuadrado si es múltiplo de 2? ¿Es par? Que es Es un par. número par. Entonces, x al cuadrado es par. ¿Se entiende? Partí diciendo que x era par, llegué a mostrar que x al cuadrado es par. Partiendo de la hipótesis, llegamos a mostrar la tesis. ¿Se entiende? Método del contrarrecíproco. ¿En qué consiste? Nosotros sabemos que una implicación una implicación dada es equivalente a su contrarrecíproca. ¿Ok? Esta es la directa y esta es la contrarrecíproca. Y sabemos que son implicaciones equivalentes entre sí. ¿Está bien? Entonces, si son equivalentes entre sí, yo puedo demostrar esto demostrando esto. ¿Me explico o no? Porque son equivalentes esas dos proposiciones. Entonces, en lugar de agarrar esta proposición, voy a trabajar con esta proposición, que es su contrarrecíproca. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Puede volver a explicar? Sí. Yo sé que la implicación directa es equivalente a su contrarrecíproca. ¿Está bien? Son equivalentes. Son proposiciones equivalentes. Así que yo podría demostrar esta implicación, pero trabajando con su equivalente. Su equivalente es esta otra. ¿Se entiende o no? Ahora sí. O sea, no voy a trabajar con la directa, sino con su equivalente, que es la contrarrecíproca. ¿Y qué dice la contrarrecíproca? Dice, no Q implica no R. ¿Está bien? Entonces, en el método de la contrarrecíproca, del contrarrecíproco, ¿qué es lo que voy a hacer? Como trabajo con la equivalente a la directa, en esa nueva implicación voy a aplicar el método directo, que es a partir de la hipótesis llegar a mostrar la tesis. Pero acá la hipótesis es no Q. Voy a partir de la negación de Q. ¿Está bien? Y voy a llegar a mostrar la negación de P. Y cuando haga esa demostración voy a decir, si demostré que esto es verdadero, entonces su equivalente también es verdadero. ¿Se entiende, chicos? Lo hagamos con un ejemplo. Sí, profe. Yo tengo, en este ejemplo, dice, mostrar por el método del contrarrecíproco que para todo x al cuadrado es par implica, ¿por qué aparece aquí así? Esto no va. Esto es lo que no va. ¿Por qué sale así? Por el método del contrarrecíproco que para todo x perteneciente a los enteros, si x al cuadrado es par, entonces x es par. ¿Está bien? Ahí tengo una implicación. Y la contrarrecíproca de esa implicación, ¿quién es? Para todo x, no q implica no p. ¿Qué sería no q? No q sería la negación de x es par.
esto sería P de X, y esto sería Q de X. Si Q de X es par, entonces la negación de eso, ¿qué sería? X no es par, o directamente X es impar. ¿Qué es lo que tenemos por acá? La negación de Q de X. Y la negación de P de X es X al cuadrado es par, entonces X al cuadrado no es par. O bien, X al cuadrado es impar. Entonces lo que aparece por aquí es la negación de P de X. ¿Está bien? Yo voy a trabajar con la contrarrecíproca. Con esa implicación voy a trabajar. Esa es la que yo voy a demostrar. ¿Y cómo la voy a demostrar? Siguiendo el método directo. Voy a partir de la hipótesis y voy a llegar a mostrar la tesis. ¿Qué dice la hipótesis en esta implicación? Que X es impar. Si X es impar, entonces a X lo puedo expresar como 2K más 1. Como X igual a 2K más 1, con K algún número entero. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahora yo quiero mostrar que X al cuadrado es impar. Bueno, entonces a X la voy a elevar al cuadrado y por lo tanto voy a elevar al cuadrado 2K más 1. ¿Está bien? Voy a desarrollar el cuadrado que está en el segundo miembro. Que ojo con hacer esto. 2K al cuadrado más 1 al cuadrado. Error mortal. Danger. ¿Sí? No se distribuye la potencia cuando tengo una suma o una resta. No lo puedo hacer. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se desarrolla ese cuadrado? ¿Cómo hacemos 2K más 1 al cuadrado? Bueno, esto es un binomio, ¿no? Esto es un binomio. Los binomios tienen esta forma. A más B al cuadrado. ¿Cómo se hace el cuadrado de un binomio? Binomio porque tiene dos términos. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esa es una forma de hacerlo. ¿Está bien? Pero también podría desarrollar a más b al cuadrado aplicando la definición de potencia. ¿Qué dice la definición de potencia? Que la base, que es a más b, se tiene que multiplicar 2 veces por ella misma. Y entonces aquí aplico la propiedad distributiva y llego. ¿Se entiende? Bueno, nosotros lo vamos a hacer con esto. Sería el cuadrado del primero. ¿Quién es el cuadrado de 2K? 4K al cuadrado. 4K. 4K cuadrado. A ver, esto lo voy a borrar. Yo tengo 2K más 1 al cuadrado. Entonces tengo el cuadrado del primero, 2K, todo esto elevado al cuadrado. Más el doble del primero, que es 2K, por el segundo, que es un 1. Más el cuadrado del segundo. ¿A qué llego con esto? 2K al cuadrado, eso es 4K cuadrado. Aquí tengo 2 por 2K por 1. 2 por 2, 4 por 1, sigue siendo 4. Entonces queda 4K. Y 1 al cuadrado es 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? 4K cuadrado más 4K más 1. Yo puedo asociar estos dos términos que tienen K y sacar factor común que tienen en común el 4. ¿Está bien? Además de K. También tienen en común K.
Pero como quiero llegar a mostrar a que x al cuadrado es un número impar, entonces para que sea un número impar tiene que tener la forma 2 por algún número entero más 1. Acá ya está el más 1. ¿Se ve? Esto tendría que quedar expresado como 2 por algo. Entonces de esa expresión saco factor común 2. En este término va a quedar 2k cuadrado y en este término va a quedar 2k más 1. Lo que está entre paréntesis es un número entero, ¿no? Porque es producto y suma de números enteros. Esto es un entero. Si a ese número entero le llamo m, entonces, ¿cómo queda expresado? X al cuadrado. Quedaría expresado como 2 por m más 1. Si x al cuadrado se puede expresar como 2m más 1, es porque x al cuadrado es un número impar. Entonces, partiendo de que x era un número impar, llegué a mostrar a que x al cuadrado es impar. O sea que demostré esto. Bueno, pero esa implicación es equivalente a decir que x al cuadrado es par, entonces x es par. Demostrando la contrarrecíproca, queda demostrada la directa. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Avancemos. Método de reducción al absurdo o contradicción. Ya lo vimos a ese método y de hecho ya lo aplicamos, ¿no? Demostrando teoremas. Cuando uno demuestra por contradicción, partimos suponiendo que la implicación dada es falsa. Y si la implicación dada es falsa, entonces su negación es verdadera. ¿Pero qué es la implicación? Se cumple el antecedente y la negación del consecuente. ¿Está bien? Entonces, consiste en suponer que la implicación es falsa, es decir, suponemos que la negación de la implicación es verdadera. ¿Está bien? Y haciendo esa suposición, lo que hacemos es analizar qué consecuencias trae decir que la implicación dada es falsa. Cuando lleguemos a alguna contradicción diremos, bueno, la suposición que hice al principio no se cumple y por lo tanto la proposición dada era verdadera. ¿Sí? Vamos a aplicar ese método para demostrar esta proposición. Dice, si X es... ¿Sí? ¿Ahí? Si X es impar, entonces X al cuadrado es impar. Y quiero demostrarla por el método de reducción al absurdo. Entonces, ¿qué hacemos en ese método? Bueno, primero la expresemos simbólicamente para todo X perteneciente a los enteros. Si X es impar, se puede expresar como 2m más 1. Ahora, si X al cuadrado es impar, implica X al cuadrado igual a 2n más 1. No uso la misma letra para que no haya lugar a confusión. Partimos suponiendo que esa implicación es falsa. Si yo supongo, es una suposición, si yo supongo que esto es falso, entonces la negación de esto, ¿cómo va a ser? Verdadera. Yo supongo que la implicación es falsa. Por lo tanto, su negación será verdadera. Y la negación de esa implicación es, niego el cuantificador.
existe un X de los enteros, tal que se cumple que ese X es impar, pero no se cumple que X al cuadrado sea impar, o sea, X al cuadrado no es 2n más 1, no tiene la forma de un número impar. Veamos a dónde nos lleva a hacer esa suposición. Entonces estoy diciendo esto, que X es impar, y que X al cuadrado no es impar. Si no es impar, entonces X al cuadrado es par. ¿Está bien? Supongo que se cumple la hipótesis y la negación de la tesis. La negación de la tesis es decir que X al cuadrado es par. Bueno, de lo que está del lado izquierdo, si yo elevo al cuadrado ambos miembros, aquí elevo esto al cuadrado y elevo esto al cuadrado, nos queda X al cuadrado igual a 2m más 1 al cuadrado. Lo que está de la parte derecha del conectivo de conjunción, lo vamos a dejar tal cual está. ¿Está bien? Seguimos desarrollando este cuadrado. Es el cuadrado del primero, que sería 4m, más el doble del primero por el segundo, que sería 4m, más el cuadrado del segundo, que sería 1. Acá hay un error, esto es 4. 4m. ¿Está bien? Hacemos lo mismo que hicimos hace rato, en la demostración anterior. Saco factor común 2, primero asocio los dos primeros términos. ¿Está bien? Y saco factor común 2. Acá iba un 4, no un 2. Y aquí va a quedar un 2m. ¿Está bien? Ahora, esto que ha quedado entre paréntesis es un número entero. Podría llamarle ese número entero como se me ocurra. Por ejemplo, Q. ¿Está bien? Acá es 2m más 2m. Bueno, entonces X al cuadrado lo puedo expresar como 2 por Q más 1. Y fíjense en qué es lo que ha quedado. Lo puedo expresar así y lo puedo expresar así. Y hay una conjunción. ¿Qué dice esa conjunción? Que X al cuadrado es un número impar y que X al cuadrado es un número par. ¿Es cierto eso? ¿Un número puede ser par e impar? No. No. ¿Está bien? Entonces llegué a una contradicción. ¿Sí? Esa contradicción provino de suponer que la proposición era falsa. Entonces, si haciendo esa suposición llegamos a una contradicción, entonces no es cierto que es falsa, por lo tanto es verdadera. Refutación por contraejemplo. Por contradicción, perdón, no por contraejemplo, por contradicción. El método del absurdo también nos va a servir para justificar cuando alguna proposición sea falsa. ¿Sí? Bueno, si es falsa, entonces vamos a suponer lo contrario. Entonces vamos a suponer que es verdadera. Y si suponemos que es verdadera, vamos a analizar qué es lo que pasa y en algún momento vamos a llegar a una contradicción de eso. ¿Está bien? Si tenemos éxito, llegaremos a una contradicción con algún resultado conocido. Y entonces habremos demostrado que es falso. Ese procedimiento se denomina refutación por contradicción. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, dado los conjuntos A y B, refutar que B está incluido en A. Siendo los conjuntos A y B los que ustedes ven por aquí. ¿Quiénes son? ¿Qué elementos tienen A? A tiene a todos los X enteros que cumplen con esta forma. Tienen la forma, se pueden expresar como 4n menos 2.
Y en el conjunto B están todos los enteros que se pueden expresar como 2 por m, o sea, acá están todos los números pares. Yo lo que tengo que refutar es que el conjunto B está incluido en el conjunto A. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago esa justificación de que B no está incluido en A? Vamos a suponer que sí está incluido. Si a mí me piden, aclaro, si a mí me piden refutar esto, es porque, ya que, refutar, ya que B no está incluido en A. Bueno. Entonces, suponemos que sí está incluido. Esto es en realidad lo que pasa. B no está incluido en A. Entonces yo voy a suponer que sí, que B está incluido en A. Bueno, pero si B está incluido en A, entonces todos los elementos que están en B están en A. Entonces, para todo X, si X está en B, entonces X también está en A. Bueno, pero si X está en B, entonces X tiene que tener esta forma, o sea, la forma de un número par. Por lo tanto, si X es un número par, entonces X tiene que ser un elemento del conjunto A. Para ser un elemento del conjunto A, tiene que tener esta forma, 4n menos 2. ¿Se ve? Entonces, tiene que tener la forma de un número par, y tiene que tener la forma de los elementos del conjunto A. Veamos si haciendo esa suposición, ¿a dónde llegamos? Parto de que X es par. ¿Está bien? Lo que hice aquí fue un artificio. Sumé y resté el mismo número. Si yo sumo y resto el mismo número, entonces estoy sumando el 0 en realidad. Gracias. Estoy sumando un 0, ¿no? ¿Está bien? Sumar 0 no va a alterar a 2m, porque es el elemento neutro. Ya todo eso lo vamos a repasar en el tema que sigue. Bueno, pero lo hago porque teniendo esto, yo puedo asociar estos dos términos. ¿Está bien? Bien. Después, lo que vamos a hacer, como yo quiero que quede en la forma 4m, 4m o 4n menos 2, entonces de alguna forma tengo que hacer aparecer ese 4. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer aquí es sacar factor común 4. Y entonces esa expresión queda expresada como 4 por m más 1 sobre 2. Menos 2. ¿Está bien? Ya quedó como 4 por algo. Ahora, ¿cómo tendría que ser ese algo? Tendría que ser un número entero. Si yo le llamo n a la expresión que está por aquí, lo único que faltaría analizar es si ese nuevo número es un entero. Entonces, tenemos que n es m más 1 sobre 2. Ahora, ¿esto es un número entero? No, porque si por ejemplo yo pongo aquí el número 2, o el 0, en m pongo 0, va a quedar 0 más 1 es 1, sobre 2 quedaría el 1 medio. Por ejemplo, si m fuera igual a 0, n sería 0 más 1 sobre 2. O sea que n sería igual a 1 medio. Y 1 medio no pertenece a los enteros. ¿Se entiende?
Entonces, si bien lo pude expresar como 4n menos 2, pero no puedo garantizar que ese n que estoy utilizando sea un número entero. ¿Ok? De hecho, tengo un ejemplo donde no es un número entero. Por lo tanto, llega una contradicción. Y si llega una contradicción, entonces puedo establecer que B no está incluido en el conjunto A. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Demostración constructiva de existencia. Consideremos que U es el universo del discurso, ¿sí? Y tenemos un enunciado de la forma: existe un X perteneciente a U tal que se cumple P de X. Nosotros sabemos que esto es verdadero, esa proposición es verdadera. ¿Cuándo? ¿Cuándo una proposición cuantificada existencialmente es verdadera? En este caso, cuando existe al menos una X perteneciente al universo. Exacto, cuando Que haya cumpla P de X. al menos uno que cumpla P de X. Eso es suficiente para decir esa proposición es verdadera. Encontrar uno que cumpla con eso. ¿Está bien? Entonces, es verdadero si solo si P de X es verdadero para al menos un valor de X en U. Una forma de probar esto, una forma de hacerlo es encontrar ese X. ¿Está bien? Y otra forma de demostrar la veracidad de esa proposición es dar un conjunto de instrucciones para encontrar a tal X. Ambas se llaman demostraciones constructivas de existencia. Por ejemplo, yo tengo aquí una proposición que dice: para todo X y perteneciente a los reales, existe un n natural tal que X más Y elevado a la n se puede expresar como X a la n más Y a la n. Existe un n, dice acá. ¿Habrá algún n donde esto se cumpla? Ya sabemos que en general no se cumple, ¿no? Hace rato yo les puse error. Pero ¿habrá algún n donde sí se cumpla? Bueno, eso es lo que está diciendo esto. Que existe un n donde esto sí se cumple. ¿Quién tiene que ser ese n? 1. 1, muy bien. No, si es 0, ahí me ponen que 0. Cualquier número elevado a la 0, siempre y cuando ese número sea distinto de 0, eso es igual a 1. ¿Está bien? Y si vos pones 0, a ver, lo hagamos para que no quede ahí la duda. Si n fuera igual a 0, quedaría x más y elevado a la 0 igual a x a la 0 más y a la 0. X más y, cualquier cosa elevado a la 0 es 1. ¿Está bien? Entonces estaríamos diciendo que 1 es igual. X a la 0 es 1, y a la 0 es 1. O sea que 1 es igual a 2. Falso. ¿Está bien? O sea, con n igual a 0 no se cumple. Pero con el n igual a 1, sí se cumple. ¿Está bien? Con n igual a 1 tenemos x más y a la 1 igual a x a la 1 más y a la 1. X más y a la 1 es x más y. X a la 1 es x, y a la 1 es y. Entonces queda que x más y, en el primer miembro, es igual a x más y. Esto se cumple. ¿Se entiende? Entonces encontré un valor que cumple con lo que dice esa afirmación. Tengo, por lo tanto, hecha la demostración. ¿Está bien? Ahora tenemos este otro.
para todo A entero, existe un X tal que ese entero sumado X es igual a 1. Por ejemplo, si el número A al cual yo me estoy refiriendo fuera el 9, existe un X tal que 9 más X sea igual a 1, ¿quién tendría que ser ese X? Menos 8. Tendría que ser menos 8. Si X es menos 8, entonces tengo 9 más menos 8, eso es 9 menos 8, y eso es 1. Si fuera el 5, si A fuera 5, ¿quién sería el X? Menos 4. El menos 4. ¿Está bien? 5 menos 4, 1. Si A fuera menos 3, ¿quién sería X? 4. Tendría que ser 4. ¿Sí? Porque menos 3 más 4 es 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar ese X que me aseguran existen para todo entero A? Lo que vamos a hacer es dar un conjunto de instrucciones, una cadena de instrucciones para poder determinar. ¿Está bien? Yo sé que lo que voy a hacer es, yo tengo esta igualdad, ¿cierto? En ambos miembros voy a sumar A. ¿Sí? En ambos miembros de esta igualdad voy a sumar A. Entonces, A más menos A, si asocio estos dos, ¿eso cuánto es? Si quedan asociados. A menos A. 0. Es 0. ¿Está bien? Y 0 más X. 0 más X es X. Y entonces miren lo que va quedando en el segundo miembro. 1 más menos A, que es lo mismo que 1 menos A. Entonces, X, ¿a qué tiene que ser igual? A 1 menos A. Entonces, cuando hace rato yo ponía que A era igual a 9, dijimos que X tenía que ser menos 8. ¿Qué cumple menos 8? Y bueno, es lo mismo que 1 menos 9. Cuando dijimos que A tenía que ser menos 3, ¿quién fue el X que seleccionamos para ese A? El 4. Y bueno, se cumple ahí que 1 menos 3 es igual a 4. ¿Se entiende, chicos? Entonces, le doy instrucciones para poder determinar el X que cumple con eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, Sí, cuando profe. yo sumo A más X, eso es lo mismo que sumar A más 1 menos A. Bueno, pero esto es lo mismo que A más 1 menos A. A menos A, 0, entonces esto queda igual a 1. ¿Se entiende? Bueno, y dejamos aquí porque ya me pasé, perdón. Me pasé de la Recording hora. stopped. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Vayan a la clase de práctica, disculpen, no me di cuenta de la hora. Chao, profe.